Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. Damos gracias a Dios por el testimonio de Juan Carlos Mizuaray. Tuvimos la oportunidad de conocerle en Japón y dimos la oportunidad, ahora que ya vive aquí en Perú, de invitarle, porque creemos que es importante escuchar testimonios de personas que han pasado directamente y no han leído libros o han opinado o han escuchado, sino han vivido el mundo de la homosexualidad de una manera tan militante, además, como Juan Carlos lo comenta, tan sinceramente, tan valientemente y tan francamente. Y dijimos que esto es valioso que lo escuchen los jóvenes y adultos, que hoy día estamos bombardeados por toda esta filosofía que termina diciendo, como decía Juan Carlos, pues que el amor hay que dejarlo como sea, y no. El concepto cristiano es que, como vamos a ver a continuación, Dios ha creado una identidad original en el hombre y la mujer. Y eso significa respetar todas las opiniones, respetar todas las conductas, pero no necesariamente tener que aprobarlas, aplaudirlas o difundirlas. Y esa es la posición cristiana. Así que esta mañana justamente lo invitamos porque arrancamos la serie que está anunciada ahí en el banner. Vamos a empezar el día de hoy una serie de reflexión justamente sobre este tema, porque nos damos cuenta que muchos cristianos necesitamos tener más convicciones, más comprensión y más claridad sobre estos temas. La serie se llama Identidad Cristiana o idolatría de la individualidad. Es decir, hemos convertido en un Dios y que cada uno tiene el derecho de ser como quiera. Y eso no es el diseño de Dios. Dios creó un diseño para el hombre y para la mujer y es importante que lo entendamos bien. ¿Qué es la identidad en primer lugar? ¿Cuál es el problema con la identidad? La identidad es la conciencia de una persona que tiene respecto de sí misma y que la hace distinta a las demás. Es decir, cómo te ves a ti mismo. Esto es algo fundamental para los padres con niños y jóvenes y para cada persona. Es entender lo que llamamos desde el punto de vista de la teología que existe en la Biblia, lo que se llama la antropología bíblica. Es decir, que la Biblia nos dice, Dios ha dejado escrito lo que significa ser humano, ser un humano. Y esto en la Biblia está enseñado. No es cuestión de que la filosofía o la ideología de género o los gobiernos con sus leyes pretendan definirnos y decirnos lo que ya está decidido, definido desde la creación de Dios y enseñado en la Biblia. ¿Cuál es el problema? No se enseña la Biblia y los jóvenes y los niños y los padres no conocemos la Biblia lo suficiente. Y hay que entenderlo bien para poder dar respuesta a esto. En primer lugar, hay que entender la importancia y la identidad personal. La identidad personal marca el propósito en la tierra y todo lo que hagas en la tierra. Fíjate el ejemplo de Jesús. Cuando él estaba en la cruz, en Mateo 27:40, dice que el ladrón de un lado, el que no era creyente, el que no en ese momento no reconoció a Jesús con fe, le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y en el fondo, cuando estaba diciendo si eres Hijo de Dios, estaba cuestionando la verdadera identidad de Cristo, que era quién es Cristo, quién era en ese momento, Dios hecho hombre viniendo a la tierra. Y entonces al preguntar si eres hijo de Dios, cuestionaba que Cristo fuera Dios. Hoy también se cuestiona y se confunde la identidad del ser humano y se olvida que el ser humano ha sido creado con el propósito de Dios. Si tú no tienes claro cuál es la identidad del ser humano, es decir, que el ser humano tiene un diseño, no es una página en blanco el ser humano cuando nace. Cuando nace el ser humano ya tiene un diseño con marco divino para el cual Dios lo envió, que es justamente el ser hombre o el ser mujer. Y eso no lo establecen las leyes sociales, ni las generalizaciones teóricas, ni las opiniones de teólogos liberales. Lo establece Dios mismo desde su diseño. Ahora, muchos falsos conceptos de identidad el día de hoy. Encontramos varias clases de conceptos como la gente está tratando, como la gente le ha dado la espalda a Dios, como decía bien Juan Carlos, entonces la gente no sabe cómo llenar ese contenido vacío de su propia identidad, de su propio ser, su propio significado y su propia razón de existencia en la tierra. Y entonces buscan espejos falsos desde los cuales se puedan encontrar a sí mismos y encontrar su identidad. Uno muy común es la aprobación social. Es decir, los jóvenes y los adultos, igual, no solo los jóvenes, creen que buscando la aprobación de la sociedad, el aplauso de la gente, el que la gente podamos agradar a las personas y de esa manera poder recibir su aprobación, su conformidad, su checklist. Y entonces muchos jóvenes y adultos se mueren de miedo de hacer cualquier cosa
que en actuación con su círculo social de amigos, de trabajo, su familia, reciban una crítica, una confrontación o un dedo acusador. ¿Por qué? Entonces condicionan lo que son a lo que la gente opina, porque viven y se nutren en su identidad equivocadamente de la aprobación social. En lugar de poder desarrollar convicciones propias, en lugar de poder desarrollar su identidad como persona en base a Dios, lo están haciendo en base a personas. Y terminan siendo títeres sociales y personas sin convicciones, personas que se convierten simplemente movidos por la corriente de la opinión. Y hay que enseñarle a los hijos desde niños y a los jóvenes y los adultos, tenemos que recordar que Dios quiere que tengamos una definición de nuestra vida en base a la identidad de Dios. Otro medio como la gente busca identidad es el éxito profesional. Es cuanto más estudios, más excelencia académica, mejores universidades tengas, más logros tengas en tu vida, más puestos y más sueldo tengas, mejor eres. Y entonces la identidad la ponen en función al mercado laboral y a las exigencias académicas de un mundo competitivo. Y creen que haciendo eso hallarán la felicidad, hallarán la paz y hallarán la realización. Y equivocan en que Dios no puso la identidad de tu ser en base a lo que haces, sino en base a lo que eres delante de Dios. Y si no defines primero quién eres delante de Dios, nunca todos los logros y excelencia académica y todos los éxitos que este mundo aplaude y premia y encomia y anima que todos lo hagamos, nunca va a llenar la razón de ser de tu vida, porque Dios no te creó para que hagas cosas en primer lugar, sino para que seas según el diseño de Dios. Y tienes que averiguar en Cristo en qué consiste ser conforme al diseño de Dios, no solamente llenarte con éxitos vanos. La familia se vuelve a la larga en muchas veces otra manera equivocada como la gente busca su identidad. Ponen entonces, lo cual es más encomiable, pero igualmente errado. Cuando pones tu matrimonio, tus hijos, tu familia y todos los valores positivos de la familia en primer lugar en tu vida y no lo pones a Dios, te equivocas también. Porque la familia con todos sus valores termina desplazando el que debe ser el único centro de tu vida. ¿Que quién debe ser el centro de tu vida? Lo dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y esto incluye sobre toda tu familia incluido. Así que cuando nosotros equivocadamente creemos que con los valores, el cuidado del matrimonio, los hijos y vivir para ellos y en función de ellos, eso va a llenar tu vida, te equivocas nuevamente. Aunque lo estás haciendo esta vez en base a valores buenos. Porque Dios no nos creó para la familia, sino nos creó para Dios. Y cuando Dios llena la razón de ser y da plenitud a tu existencia, recién tu familia pasa de tener solamente valores a tener la presencia de Dios en tu matrimonio y en tu casa. Y entonces descubres que tu vida y tu familia cobran una trascendencia y un significado cuando el Señor está en el centro, que no tiene cuando te dedicas a tu cónyuge y a tus hijos, pero sin tener al Señor en el centro de tu vida. Cuando Dios es un adorno y no está en el centro en tu familia y solo tienes valores cristianos, pero no una presencia gobernante de Dios en tu vida, tu misma familia, tus mismos hijos se quedan como cáscara vacía, con valores buenos externos, pero sin la presencia de Dios en sus corazones. Y ese es otro peligro que hay también en el cristianismo, buscar los valores y no buscar a Dios. Y por último, lo más burdo, la gente busca identidad en el placer, simplemente. Es decir, en el placer egoísta, en lo que te divierte, en lo que te gusta, en lo que te genera disfrutar, entretenerte, pasar el rato de manera vacía. ¿Dónde está la verdadera identidad? Es la pregunta como cristianos. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra verdadera identidad está claramente señalada en las Escrituras. Solo un versículo, para no marearlos, uno solo, que es muy explícito, lo define muy bien y muy sencillamente. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, somos creados para hacer y reflejar la imagen de Dios. Ahí está tu identidad. La esencia de tu ser es que Dios te creó para que tengas la imagen de Dios. Dios nos creó con la imagen de Dios. Pero el pecado y nuestras decisiones han distorsionado esta imagen de Dios y la compra, la influencia, el asumir otras fuentes falsas de identidad, como hemos mencionado hace un momento, trabajo, éxito, placer, familia, que reemplazan la imagen de Dios,
terminan entonces distorsionándola, borroneando esta imagen de Dios y creando una desfiguración de esta imagen de Dios. Entonces, ¿qué significa la vida cristiana? La vida cristiana consiste en el proceso de restauración de la imagen de Dios perdida, desfigurada o distorsionada que todos traemos cuando venimos a Cristo. Y entonces el proceso de la vida cristiana consiste en reconstituir la imagen de Dios plena en nuestras vidas. Reconstituir esa imagen de Dios. Este versículo que leímos habla de Dios cuando dice hagamos. ¿Por qué dice Dios hagamos en plural? Porque Él está convocando, por decirlo así, a lo que es esta, llamémoslo, comunidad trinitaria del Dios único en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero, que aunque puede ser no entendamos, no nos debería sorprender para nada que la naturaleza del Dios creador del universo sea mucho más compleja que la de nosotros, simples criaturas. Para nada nos debería dejar a nosotros escandalizados o sorprendidos que su naturaleza sea mucho más compleja que la nuestra, ¿cierto? Y eso que nos dice la Escritura, que hay un Dios verdadero en la que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, como lo dice el viejo concepto del catecismo cristiano. Y aquí está hablándose el hagamos a esta convocatoria trinitaria de las tres personas en un solo Dios para hacer la imagen de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la importancia de que entendamos que esta es la fuente de nuestra identidad? Porque eso nos permite entender que aquí hombre implica hombre y mujer. Está hablándose, hagamos al hombre. Y no está hablando aquí en este caso de hombre como masculino, sino de hombre como raza humana. Y está diciendo, hagamos al hombre, incluyendo hombre y mujer. Y cuando dice que hagamos al hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza, dice tres cosas fundamentales. Uno, hombre y mujer son iguales delante de Dios. No hay diferencia en que el hombre primero y la mujer después. O que el hombre mayor y la mujer secundaria. O que el hombre es más importante y la mujer viene simplemente de complemento. No, son iguales en capacidad, en dignidad y en imagen de Dios ante el Señor. Para dejar afuera todo machismo y todo matriarcado también, en América Latina, que son tan comunes. El machismo viene y el matriarcado reacciona. Y viene el SIDA a querer curar el cáncer. Las dos enfermedades de la familia latinoamericana se curan si solo entendemos el hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer, iguales en dignidad y capacidad, pero diferentes en su naturaleza. Dios hizo diferente al hombre y a la mujer. De solamente cómo ven la vida. Tú escuchas dos conversaciones de dos hombres y de dos mujeres y vas a ver que hablan de temas totalmente diferentes. Igual de valiosos, pero totalmente distintos. Y la diferencia no hace a uno u a otro menor o mayor o peor o mejor. Simplemente distintos. Pero Dios hace las diferencias entre el hombre y la mujer complementarias. De tal manera que estas diferencias tan distintas en las que los hombres dialogamos y los temas que dialogamos y de qué dialogamos, de lo que las mujeres dialogan y cómo dialogan de ellos, hace que justamente produzca la atracción y la complementación. Y hace que el hombre necesite de la mujer y la mujer necesite del hombre en el matrimonio para poder llegar a una unidad. Y hace también que el acercamiento de intimidad emocional, de relacionamiento entre el hombre y la mujer pueda darse sin que al mismo tiempo haya amenaza de que ninguno de los dos pierda su identidad individual. Porque la intimidad, sabiéndose ambos iguales y complementarios, no amenaza a que uno usurpe al otro y se produzca una fusión por la imposición de alguien en la pareja que desaparezcan las individualidades. La unidad cristiana no es un llamado a la fusión, es un llamado a la integración, que es distinto, sin desaparición de las individualidades propias. Por eso es que la verdadera unidad cristiana del hombre y la mujer en el matrimonio lleva a que cada individualidad crezca en su espacio propio y cada individuo desarrolle la plenitud de su vida como hombre o como mujer. La verdadera unidad no asfixia, no atrapa, no estrangula, sino al contrario, siembra, florece y desarrolla al hombre y a la mujer. Esa es la unidad, no una unidad que opaca, que oprime, que tapa, sino una unidad que hace crecer y florecer a la plenitud al hombre y la mujer. Por eso se han dado cuenta ustedes que los matrimonios que andan bien, sobre todo recién casados,
son mejores personas que cuando eran jóvenes, solteros y enamorados. En primer lugar, sonríen más. Yo lo veo en los matrimonios jóvenes, todos contentos. El matrimonio que anda bien te hace mejor persona. Como bien dice una canción popular por allí que a mí me gusta, ¿no? Que dice, tu amor me hace bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé ni quién lo canta, los jóvenes lo sabrán, pero eso es una verdad. El amor genuino nos hace bien. Porque no es el amor que te ahorca, te estrangula y te omite y te cancela, ¿no? Es el amor que te hace crecer como individuo, dentro de la unidad. Y sin embargo los dos nos damos cuentas de nuestra vida el uno al otro, porque se quieren, porque nos queremos. La unidad no es una cárcel. La fidelidad matrimonial no es un encierro, es un espacio que protegemos, en donde crecemos mejor como personas, porque el amor genuino hace bien. Eso es el concepto cristiano de la identidad del hombre y la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos enfrentándonos ahora a la influencia de una sociedad líquida y una sexualidad líquida, como algunos lo llaman. Sexualidad líquida, desconectada, la llaman algunos. ¿Por qué? Porque la sexualidad se ha vuelto como el agua, algo amorfo, algo que toma 1000 formas distintas y ha perdido su consistencia, su definición. Hoy la sexualidad es amorfa. Es decir, algo incluso deforme, muchas veces distorsionado. Ha perdido la sexualidad al salir de la identidad cristiana de hombre y mujer, ha perdido su consistencia y ha perdido su solidez. Esto lo dice bien Pablo en estos tiempos, cuando habla de cómo está el mundo, dice en su tiempo Pablo, y podría repetirse hoy, en Filipenses 2 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjate cómo la describe Pablo, y esto describe el mundo de hoy. Maligna, es decir, hay maldad, y perversa es torcedura, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La realidad es que hoy día hay una cultura erotizada que todos los días nos bombardea por medio de comunicación, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por televisión, radio, por todos los medios, que quieren ensuciar nuestra imaginación, si tú lo permites. Y fíjate, esta cultura erotizada, hay que tener cuidado, porque los que tienen hijos adolescentes todavía y niños deben saber muy bien de qué proteger a nuestros hijos en esta cultura erotizada, que está haciendo que cada vez haya más homosexuales, cada vez más lesbianas, cada vez más bisexuales. Hoy la ideología de género habla de que el género es algo líquido, justamente, a diferencia del concepto cristiano de género, de que después explicaremos, y señala que tú puedes escoger en tu vida la identidad sexual que tú quieras y la puedes ir cambiando. Entonces puedes empezar de homosexual, después pasas a ser bisexual, después pasas a ser transvesti, después transexual. Y hay congresos de Estados Unidos en la zona de los países escandinavos. No estoy hablándote de ONGs de LGBT, no te estoy hablando de una minoría de locos absurdos, te estoy hablando de congresos europeos que discuten, ¿sabes qué? Proyectos de ley para aprobar la pedofilia, relaciones sexuales de adultos con niños, como un derecho ciudadano, si tan solo el niño lo consiente. ¿Cómo le llamas a esto? ¿Libertad de género? ¿Respeto a las opciones sexuales? Yo creo que tenemos que llamarlo perversión. Porque cuando un Congreso Europeo, no una tira de fanáticos absurdos, discute este proyecto, el debatirlo, el admitir la posibilidad de que pueda ser aprobado, te habla del mundo en que vivimos, en donde la sexualidad líquida y el género como una cosa fluida, es decir, que el género puede ir cambiando en la vida varias veces. Hoy se habla de más de 100 tipos de género. Cuando tú dices de que el sexo que puede tener un adulto pervertido con un niño es válido si el niño lo consiente, es aberrante. Porque significa que estás pensando que un niño, una criatura, tiene la capacidad de decidir qué va a hacer con su cuerpo. Cuando el niño no sabe qué ropa ponerse todavía y no sabe si come o no come o si toma la leche o no. Y podemos dejarle la responsabilidad al niño, pasarle la responsabilidad a un niño para que el adulto haga propuestas de relaciones sexuales.
Dime si no es aberrante esto que se está pensando en la sociedad de hoy, siglo XXI, en Europa, no en algún lugar atrasado del mundo. Esta es la civilización occidental, hedonista, líquida, pervertida, en que vivimos hoy y van a crecer nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos que estar preocupados, por supuesto que sí, y no tomar actitudes simplonas y por sentimentalismos, sin entender las implicancias cristianas que está dentro de esto. Y hay muchos cristianos, adulto y joven, que tienen posiciones cristianas, pero en estos temas son liberales. Y hay pastores que se dicen cristianos liberales, casando homosexuales, contra la palabra del Señor. Y no se dan cuenta que hace rato no son pastores, y hace mucho dejaron de ser cristianos. No solamente que tienen una posición cristiana diferente, que no se dieron cuenta que dejaron de ser cristianos. Y fíjate estos tres peligros que menciona la cultura erotizada. Dice, en primer lugar, la reducción de la sexualidad al componente del placer. Es decir, la sexualidad vista solamente como fuente de placer. Tú tienes que enseñarle a tus hijos y a los adolescentes y a los jóvenes que Dios no nos dio el sexo solamente para placer, ni tampoco solo para la reproducción. Dios dio el sexo al hombre y a la mujer para que en el matrimonio sea punto de encuentro, sea unidad de espíritu en mi cuerpo, en la que la sexualidad en el matrimonio no es solo encuentro de cuerpos físicos, sino es encuentro de personas que dignifican la relación y no solamente física, y en la que por supuesto el placer en el matrimonio es bendecido por Dios y bien visto por Dios, pero no es el único fin. El fin ulterior, más allá del placer válido y legítimo dentro de un matrimonio que Dios ha dado en la sexualidad del matrimonio entre hombre y mujer, es la unidad lo principal. El compañerismo, el que sean uno y serán una sola carne. Ese es el propósito bíblico del sexo. No solo procreación, no solo placer legítimo entre hombre y mujer casados, sino la unidad. Es decir, que sean uno. Que la sexualidad es el medio por el cual la intimidad emocional crece, el amor y el respeto se enternecen y se expresa a través de la unión física que está incluyendo la unidad de la mente, de las emociones, del espíritu y del cuerpo. Dar este concepto integral de la sexualidad y no rebajarlo a simplemente un componente de placer es fundamental para no deshumanizar la sexualidad y convertirla en simplemente otra adicción más en la que el humano busca equivocadamente su identidad. En segundo lugar, la fusión de géneros que deslinda la distinción de sexos. Lo que hemos hablado ya, este concepto del género equivocado. Nosotros estamos en contra de la ideología de género desde el punto de vista cristiano. Y todo cristiano verdadero y entendiendo su fe cristiana y tiene que buscar argumentos y tiene que preguntar y tiene que tener convicciones racionales para esto. Todo cristiano está en contra de la ideología de género como se predica y se enseña hoy. Para nosotros el género existe, por supuesto que sí. El término género existe mucho antes que exista la ideología de género, que no tiene más que unos 40 años de existencia como ideología. La homosexualidad existió siempre. La ideología de género, 40 años, no tiene más. La palabra género existió siempre. Y la palabra género nos muestra otra dimensión de la sexualidad que es válida y legítima, pero en la que se define su concepto original, clásico, de acuerdo al concepto cristiano. El género solamente incluye dos, género masculino y femenino, punto. Hoy se hablan de más de 100 tipos de género y la pedofilia es uno de ellos. En tercer lugar, el transfugismo sexual que atenta contra la identidad de las personas. No solo hay tránsfugas en el Parlamento que cambian de partido a partido, también hoy día tenemos transfugismo sexual. Es decir, que van pasando de lo que llaman ellos una orientación sexual a otra conforme van pasando sus estados emocionales durante la vida. Leía la historia de un hombre, creo que fue en Noruega, que a los 40 y tantos años de edad, casado y con hijos, se declaró homosexual. Pero no solo homosexual, sino se declaró que era mujer. Y se declaró no solo que era mujer, sino que se declaró que era una mujer niña de 7 años de edad. Entonces fue a los registros públicos y pidió su cambio de identidad a mujer y a niña de 7 años. Y las leyes en Noruega obligan a que la persona
así diga que es marciano bisexual, lo aprueben, porque es su derecho. Así que salió con el papel que decía que era niña de 7 años y entonces solicitó que lo den en adopción. Entonces lo adoptó una pareja homosexual y la pareja homosexual tenía ya una niña y adoptó otra niña, solamente que de 45 años de edad, de más o menos 1,80 m de altura, con un vestidito, porque era niña. Entonces este matrimonio homosexual, en su mentalidad, todo esto es normal, todo esto es válido, legítimo, porque si tú quieres ser pues árbol bisexual, puede serlo. Entonces, consciente y coherente con su ideología, adoptaron a la niña, a esta niña. Y entonces tú ves la foto de esta pareja homosexual, lesbianas, criando a una niña y criando a esta niña, digamos, un poquito más desarrollada. ¿Qué estamos haciendo en el mundo de hoy? Y este es el mundo en el que van a crecer nuestros hijos y por lo tanto tenemos que tomar una actitud comprometida, no tibia, no acomodaticia a que si mi amigo o mi amiga es homosexual, entonces yo tengo que defenderlo. No, 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 no. No defiendas amigos, defiende la verdad. Esa es la manera de ayudar a tu amigo, hablándole la verdad con amor. En tercer lugar, dice allí que a mí me impacta el testimonio de Juan Carlos, lo hemos conversado entre los pastores antes de charlar aquí. Me impacta el testimonio de su madre. Porque creo que la mamá creyente que oró más de 30 años, Juan Carlos dice, ¿no? Por él, cuando él tenía las fotos que ustedes han visto, la madre representa la posición cristiana frente a la homosexualidad, la correcta posición cristiana. Oró 30 años por él. Nunca dejó de decirle que Dios le amaba. Siempre esperó que vuelva el Señor, pero siempre lo confrontó, diciéndole, naciste varón, pero Dios te ama. No lo botó de la casa, no lo expulsó, no lo golpeó, no lo escupió, no lo insultó. Le mostró el amor, pero le mostró la verdad. Tú eres varón y siempre serás varón. Esa es la posición cristiana, amor y verdad. Los cristianos no podemos, y sería un pecado, caer en actitudes homofóbicas, porque eso es odio de género, rechazo a una persona por su orientación sexual, sea correcta o incorrecta. Los cristianos tenemos que amar, pero no podemos ni debemos callar la verdad. Es que Dios hace hombre o mujer. Y hay que llamar a las personas, como la madre de Juan Carlos lo hizo, por la oración, por el amor y por el mensaje, respetándolos, sin imponerles, sin marginarlos, pero señalando claramente cuál es el diseño de Dios para su vida. Creo que el gran problema es el concepto de identidad, sexo y género. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que volver a la marca del diseño divino. La marca del diseño divino es solamente una, y es varón y hembra los creó. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, que defiende que el género, en su concepto equivocado, a nuestro entender, es una construcción social. Por tanto, no se hereda biológicamente, sino que se decide culturalmente y aún caprichosamente en una elección personal. Como decimos siempre, cuando dejamos de creer en Dios y en su diseño original, abrimos la puerta a cualquier disparate, como la niña de 7 años, de 1,80 m, en Noruega. La normalidad es aquello que funciona de acuerdo a su diseño original. Y esto no significa que despreciamos o que ridiculizamos, significa que amamos y hablamos la verdad. Hay 3 afirmaciones que señala Juan Carlos Mizuaray de su experiencia que son importantes como cristianos reafirmar esta mañana. 1, nadie nace homosexual. Uno decide hacerse homosexual a través de un proceso emocional y mental. 2, no hay homosexual feliz. Me acuerdo que nos decía en Japón, ¿cierto, Juan Carlos? No conozco un homosexual feliz, me decía Juan Carlos. Todos terminan drogándose para esconder sus conciencias y aparentar felicidad. Y 3, el homosexual nunca cambia, dice LGBT. Juan Carlos cambió, porque el poder de Cristo
y el amor de Cristo es más grande que cualquier decisión de falsas identidades que el hombre o la mujer escoja. Cristo tiene el poder de cambiar toda vida y sanar toda identidad basada en falsos valores para hacerlo de nuevo a la imagen de Jesucristo como hombre y mujer, como Dios quiere hacerlo. Así que tal cosa que el homosexual nunca cambia es mentira. Solo el poder de Cristo tiene el poder de cambiar al hombre y a la mujer. Cuando vienen a Él, se arrepienten, toman la decisión de empezar, por supuesto, un proceso de sanidad emocional, un proceso pastoral guiado, como estuvo allí en Japón, a través de nuestro amigo, el pastor Quique Delgado, que algunos conocieron los que fuimos a Japón, y poder una iglesia que recibe con amor, en la cual él vivió un proceso de transformación paulatina. La masculinidad y la feminidad nunca se pierden, están latentes y ocultas en el homosexual, el bisexual o la orientación o género que ha escogido. Pero una equilibrada identidad sexual se forma al asumir la unidad del sexo biológico con el que naciste con tu propia imagen personal. Y asumes entonces ese diseño que Dios te dio. En algún momento de tu vida, el niño o la niña asumen inconscientemente que ese sexo biológico lo llevó a una imagen y conciencia personal de varón o mujer. Cuando este río normal y natural de heterosexualidad en el niño y en la niña se desvía hacia la homosexualidad en cualquiera de sus manifestaciones, es porque hay factores específicos, sociales, sexuales, de medio ambiente o de mala imagen o de carencias que producen esta desviación. Por eso digo que la madre de Juan Carlos es un buen ejemplo de la posición cristiana, confrontación y amor al mismo tiempo. Por eso, para terminar, la pregunta es ¿cómo desarrollamos lo que somos en Cristo? Es decir, la identidad cristiana, ya no solo en el sentido de identidad sexual, no solo en el sentido de identidad personal, sino en el sentido de cómo desarrollamos la identidad que tenemos en Cristo, todos como cristianos. Pues yo creo que la palabra nos enseña claramente que Dios nos ha dado medios para desarrollar esta identidad como cristianos, que al desarrollarla y ser conscientes de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo, nos permitirá cumplir los propósitos que Dios tiene con nuestra vida en la tierra. Porque si en primer lugar no sabes bien quiénes somos en Cristo Jesús, difícil que puedas vivir como Cristo quiere que vivas y cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Es condición para ser cristiano a plenitud que primero definas claramente quiénes somos en Cristo Jesús. Y esto abarca de manera integral todas las áreas de nuestra vida, física, mental, psicológica y social. Creo que en primer lugar la palabra nos enseña que en Cristo nosotros recibimos, en la identidad de que somos hijos de Dios, recibimos una nueva autoridad, una nueva autoridad. Fíjate Juan 1:12 que dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios no viene porque naciste en familia cristiana, evangélica o en familia católica, ni porque naciste en la sociedad cristiana. Nadie es cristiano por herencia cultural religiosa. Eres religioso cristiano, pero cristiano auténtico, hijo de Dios, solo se da cuando uno se arrepiente de sus pecados, se entrega su vida a Cristo, tiene un encuentro personal con Cristo, una edad en la que tienes conciencia de niño, adolescente o joven o adulto, y en ese momento, dice la palabra, Dios nos da la autoridad. Fíjate tú, la potestad. ¿Qué significa? Él tiene que autorizar que tú pases a ser hijo de Dios. No cualquiera es hijo de Dios por nacimiento, ni siquiera porque estás bautizado. Eres hijo de Dios porque Dios lo autoriza en algún momento de tu vida. Y lo autoriza cuando tú te entregas a Cristo de manera personal y consciente del acto de arrepentimiento, como lo hizo Juan Carlos y nos contó. Así que nadie se hace hijo de Dios, solo Dios hace hijos de Dios. Y tiene que haber potestad, autoridad de por medio. Así que la identidad de hijo de Dios genera una posición nueva de autoridad en nuestra vida. Somos hijos de Dios. Entonces, a partir de allí, nadie debe decirte cómo debes ser, ni cómo hacer tu familia o criar a tus hijos. El único autorizado como hijo de Dios es el Señor. Quien sabe qué planeó que tú como hijo o hija de Dios debes ser. Entonces, de pronto nuestra autoridad se convierte en la palabra de Dios. No porque somos fanáticos, sino porque entendemos que nuestra identidad se nutre en el diseño de Dios, en cómo Dios quiere que seas como hijo o hija de Dios. En segundo lugar, la identidad en Cristo incluye una nueva autoestima.
una nueva autoestima. Esto que tanto la gente busca en libros de autoayuda, tú vas a la librería, buscas sección autoayuda, la mitad de los libros o más son de cómo tener autoestima, imagen positiva, 1000 cosas, de yoga, te tuerces en 4, después hay que desatarlo a la persona, come yogur, mira a la medianoche, tontería y media enseña. Y todos estos conceptos de autoestima y de imagen personal, del cual de la India, Chopra, ¿no es cierto? Derek Chopra y tantos ganan millones y miles de dólares por una humanidad sin identidad y confundidos, y ejecutivos pagan por eso, simplemente consiste en volver a la imagen de Dios. Eso es lo que necesitas, volver a la imagen de Dios. Es decir, que la imagen que Dios te dio cuando naciste, estropeada por nuestra conducta y nuestra vida apartada de Dios, todos, tiene que volver a ser reconstruida la imagen de Dios en tu vida. Y eso te tomará el resto de tu vida. Esa nueva identidad viene, fíjate tú en Efesios, ¿qué dice, no? Está de que como hijo de Dios, Dios va a trabajar en nuestra vida con su amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Hasta ahí nada más, 3 cosas. Dios te ama, te predestinó, significa que te escogió y además te ha adoptado como hijo de Dios. ¿Qué más necesitas para nutrir tu autoestima? Que el Señor te ama. No te ama cualquiera. ¿Sabes que alguien no te ama? No te preocupes, te ama Dios. Y el amor de Dios es eterno, incondicional e inmerecido. Nunca haríamos lo suficiente para merecerlo, así que no te preocupes, deja que Dios te ame nomás. Y cuando uno se nutre de este concepto del amor de Dios, de ser escogidos antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que seas tú, varón o mujer, y te escogió para que seas su hijo y reflejes su imagen en la tierra. ¿No es ese suficiente motivo de privilegio? Que hemos sido escogidos por el Señor. Él me escogió. Y luego dice que somos hijos suyos, adoptados. Y yo digo, ¿no? La autoayuda y la autoimagen del mundo se basa en fortalecerte tú en tu imagen positiva en referencia a ti mismo. El concepto de autoestima cristiana parte de una raíz completamente distinta, a diferencia de este autoestima humanista en la que pone al hombre en el centro. La autoestima cristiana es cristocéntrica y pone no la referencia de mi propia pobre vida como la base de mi autoestima, lo cual duraría poco tiempo por mi imperfección, sino nos pone a Cristo como la fuente de nuestra autoestima. Lo que Él hizo por mí, no lo que yo hago, es la fuente de mi autoestima. Por lo tanto, las fuentes de mi autoestima son permanentes, inalterables, inagotables, más allá de mis éxitos y mis fracasos. Esa es la gran diferencia entre la autoestima de Chopra y compañía, entre la autoestima cristocéntrica de la imagen de Dios. Y tienes que aprender a que tus patrones mentales y emocionales comiencen a correr no en base a lo que el mundo dice que te da valor, sino en base a lo que Cristo ha hecho por ti, que nos da valor. Y tienes que llenar tu mente de estos pensamientos cristocéntricos y no de los aplausos falsos del mundo que por un instante te hacen sentir valorado. Pero además nos da una nueva mentalidad. Fíjate lo que dice Pablo, una nueva mente, es decir, ver la vida con un nuevo enfoque, una nueva cosmovisión. Pablo dice que la vida tenemos que entenderla de otra manera. Y fíjate que dice él allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que para qué el Señor ha permitido que conozcas a Cristo y vengas a la iglesia, no te hace cristiano venir al templo los domingos. No te hace cristiano tener valores buenos en tu familia. No te hace cristiano portarte como cristiano de vez en cuando. Lo que te hace cristiano en esencia es que vivas esto que dice Pablo, que es que el proceso de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo siga continuando toda tu vida. Si no estás trabajando cada día para que tu carácter sea como la imagen de Cristo, entonces estás enfocándote en cosas religiosas y muy bonitas y altruistas, pero no tienen valor espiritual, ni es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es que seas como Cristo. Carácter, imagen de Cristo. Pablo lo dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la esencia del cristiano, es decir, que Él cambie tu carácter. ¿Y cómo debe cambiar nuestro carácter? Como Gálatas 5 dice,
Los 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, vencer ira. Puesto en buen cristiano y peruano: no te dejes gobernar por el enojo, echa fuera el resentimiento, saca el orgullo, quita el materialismo, no seas coñete. En buen peruano, te está hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Dios quiere que cambie tu persona, tu identidad se afirme en la imagen de Cristo. Y de ahí viene la fuente de la paz. De ahí viene la estabilidad. Ahí es cuando entonces formas tú, jóvenes y adultos, una integridad sexual, una pureza sexual sólida y no líquida. Con la imagen en tu carácter de Cristo es que tienes un matrimonio sólido, no un matrimonio líquido. Vemos matrimonios que arrancan como concreto armado, después se vuelven gelatina y después se vuelven agua, porque no tienen la imagen de Cristo. Se enfocaron en otras cosas externas, en imitar el cristianismo de afuera, pero no en trabajar su carácter personal, para quitar los estorbos que cada uno tiene para que tu matrimonio sea sólido. Y eso es humillarse delante de Dios, eso es obedecer la palabra, eso es imagen de Cristo. Tienes todo lo demás y no tienes esto, estás en proceso de licuefacción, es decir, te estás haciendo agua, pierdes consistencia. En este mundo líquido, los cristianos tenemos que ser sólidos, firmes, consistentes. Y por último, nuevo propósito, terminamos. El Señor nos da con la identidad en Cristo. ¿Y el nuevo propósito qué significa? Nuevas miras, nuevos objetivos en la vida que nos trae el Señor. La identidad en Cristo es para que tengas cumplir los propósitos de Dios. Mira qué tremendo versículo es este. Y fíjate el final. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Empecemos del final para entender la trascendencia. Dice que Dios preparó, ¿cuándo? De antemano. ¿A qué se refiere? Antes de la fundación del mundo. Tu papá no había nacido. Tú no estabas en proyecto, ni el embrión se había formado. Y ya Dios había planeado que cuando tú nazcas y vengas a Cristo, en el proceso de imagen de Dios, cumplas ciertas obras aquí en la tierra. Ciertas buenas obras. Me gusta la palabra en el griego. En el griego obras es semillas, ¿no? Siembre semillas. Y esto significa entender entonces que tu vida tiene obras por cumplir. No vas a ser candidato político, no te preocupes, así que esa clase de obras no. Obras verdaderas, de trascendencia, de impacto en la tierra. Dios tiene planeado para ti obras para cumplir. Y Él las diseñó, no es que ya las ha hecho. La chamba es que la hagamos nosotros. Pero Él diseñó, ya preparó, planeó para que tú puedas cumplir ciertas obras que solo tú puedes cumplir dentro del llamado personal que Dios tiene para cada uno. Y que esas obras están en donde estás tú en este momento de tu vida, pendientes. En el tramo de la vida que te toca, están delante tuyo. Empiezan con mirar tu familia, tu rol de esposo, padre, tus hijos. Allí empiezan, en primer lugar, las buenas obras, semillas que sembrar. En este momento, estás a tiempo todavía. Luego, mira tu iglesia. ¿Qué semillas que sembrar con tanta gente como tú en proceso de restauración de su imagen y queriendo descubrir qué obras hacer? Mira la nación. Tremenda necesidad. Y sabes, ese plan de Dios de que tú vas a cumplir ciertas buenas obras está pendiente en tu vida y en mi vida. Yo a veces me pregunto, en el tramo de la vida en que estoy y lo que me falta por vivir, ¿cuáles son aquellas buenas obras que ahora Dios quiere que en este tramo cumpla todavía? Porque lo que te puedo adelantar es una cosa: la jubilación viene en la eternidad. Acá hay una jubilación legal y todos nos tenemos que jubilar un día, pero nadie se jubila de cumplir las buenas obras. Así que en la mentalidad de ociosos que me jubilé y ya no hago nada, olvídate. En la vida cristiana no hay ociosos. Y eso que me voy con mi piña colada en hamaca y después ya descanso, tampoco. Cancelados los permisos. Buenas obras hasta que te mueras. Cambiará de función, cambiarán de intensidad, cambiarán su naturaleza. Pero todos tenemos buenas obras que cumplir hasta que pasemos a la presencia de Dios. Te pregunto, ¿cuáles son las buenas obras
que en este tramo de tu vida, en el contexto en el que estás, en las limitaciones que tienes, con el pie que te duele, con el pelo que se cae y con los problemas que tienes, ¿cuáles son las buenas obras que todavía Dios quiere que cumplas? ¿Te has puesto a pensar? Es bueno que comiences a hacerlo. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú cumplas? Están pendientes. Si tú no las cumples, no se cumplirán. Él tiene propósitos con tu vida, trascendentales, grandes, y Él quiere usarte para ellos, pero tienes que alinearte a quién eres en Cristo Jesús en primer lugar. Y en segundo lugar, con la imagen en proceso podrás cumplir las obras que Dios quiere. ¿Por qué no oramos al Señor para terminar? Le pedimos las dos cosas. Señor, sigue construyendo en mí y yo trabaje en mí la imagen tuya. Primero en mi carácter. Sigue puliéndolo. Soy duro de corazón, insensato y orgulloso. Señor, aplica conmigo amor, machete, comba, lo que necesites. Pero cambia mi carácter. Y dos, las buenas obras que tú quieres que cumpla. Padre Santo, gracias Señor, porque tú tienes propósitos con nosotros. Y en tu amor nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y nos amaste. Y nos pusiste en Cristo. Y nos has dado la atribución, la autorización de ser llamados hijos de Dios. Señor, ahora pedimos que trabajemos más en la imagen que Cristo quiere restaurar en mi vida. Y que nos ayudes a enfocarnos en las buenas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, que no se queden sin cumplir, porque nos distraemos en asuntos nuestros, que podamos ser fieles en cumplir tu voluntad y tu plan en nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros, ayúdanos Señor a ser obedientes y humildes, y Señor úsanos de bendición en la familia, en la iglesia y en la nación. Bendice el Perú, tan necesitado en esta hora de confusión, de ambiciones y corrupción. Limpia, Señor, este país de toda corruptela. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.